Amados hermanos y hermanas de nuestra iglesia, les envío un cariñoso y fraternal saludo en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Saludo que hago extensivo a todas las personas que nos ven por este medio en diferentes lugares del planeta. En esta vez voy a enviar un saludo muy cariñoso y afectuoso a Selena Saldaña y a toda su familia. Ellos residen en New Jersey, y también mi saludo a muchos otros de mis amigos, hermanos que desde distintos lugares siguen estos cultos. En España, en San José de Costa Rica, en Estados Unidos, en Perú, muchos amigos que se conectan a este tiempo de culto. En este día estará predicando, compartiendo la palabra del Señor, un líder muy amado de nuestra iglesia. Su nombre es Alex Orellana. Pero antes permítame darles algunas referencias personales, familiares, ministeriales y también profesionales. Y es lindo conocer a nuestros líderes un poquito más de cerca. Él nació en Santiago, Chile, casado hace 23 años con su amada esposa, Roxana Olivares, con quien se conocieron cuando eran niños. Interesante, ¿eh? Ambos estudiaron gestión inmobiliaria en la Universidad Mayor de Santiago, y Dios les ha dado dos preciosos hijos a quienes los conocemos, Alex, de 22, y Constanza, de 16 años. Desde el año 2000 hasta el año 2017, residieron como familia en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, Estados Unidos de Norteamérica. Obtuvo el certificado en equipos médicos de rescate en Wellington, Ohio, Estados Unidos, en el año 2004. Fue miembro, al igual que su esposa, de la primera iglesia del Nazareno de Ellicott City, Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 2008. Fue nombrado ministro local de la primera iglesia del Nazareno de Ellicott City, Maryland, año 2010. Y comenzó sus estudios ministeriales en Williamson Bible Institute del Mid-Atlantic Church of the Nazarene en el año 2010. Y según los benditos y santos propósitos de Dios, así lo entendemos, en el año 2017 Dios los trae de regreso a Chile, toda la familia. Una vez instalado, nuestro hermano Alex comienza su propia empresa de mantención y reparación de equipos médicos de rescate en el año 2018. En ese mismo año, él transfiere sus credenciales de membresía a la Iglesia del Nazareno de Vitacura y continúa, mejor dicho, con sus estudios ministeriales en el Seminario Bíblico Nazareno de aquí de la ciudad de Santiago. Es nombrado ministro local de la Iglesia Nazareno de Vitacura en el año 2019. Y en fin, hay una larga referencia que podríamos dar de él respecto a su relación eclesiástica. Uno de sus hobbies favoritos es el camping, ir de camping. Y cuando él me dijo eso, bueno, la primera cosa que pensé fue cuánto habrá extrañado durante este tiempo de pandemia. A todo esto puedo añadir que tengo el privilegio de tenerlo a él y su esposa Roxana en mi equipo de líderes, en nuestra iglesia, y también tengo el privilegio de ser su profesor en el seminario. Debo decir que son personas muy agradables, dispuestos a aprender, una excelente actitud y un claro testimonio cristiano. Y todo esto me da pie como para creer de que ellos llegarán a ser grandes ministros del Evangelio. Mi familia y yo les tenemos un gran cariño especial. Amada iglesia, con nosotros y exponiendo la palabra de Dios, nuestro amado hermano ministro local, Alex Orellana. Que Dios bendiga a nuestro hermano Alex y que Dios bendiga nuestros corazones mientras recibimos la santa y bendita palabra del Señor. Hermano, los saludo en el nombre del Señor. Quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que me da de
poder predicar su palabra. Y también quiero darle las gracias a Dios, al pastor Oreste, por todo el apoyo que siempre Él nos ha brindado. Así que ahora vamos a la palabra de Dios para el día de hoy. La palabra de Dios está en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 11 al 16. El sermón que voy a predicar el día de hoy se titula La misión de Gedeón. Esta historia la encontramos en el libro de los Jueces, que narra la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida, desde la muerte de Josué hasta el surgimiento de la monarquía. Un relato de frecuentes apostasías que provocan el castigo de parte de Dios, y por otro lado narra las súplicas urgentes dirigidas a Dios en tiempos de crisis que lo movían a levantar líderes, por medio de los cuales libra al pueblo de Israel de estos opresores extranjeros y restaura la paz en la tierra. Aparte de este círculo vicioso de desobediencia y disciplina por parte de estas naciones extranjeras, crisis y liberación, podemos ver otro tema súper importante, que es la fidelidad de Dios a su pacto. Y la maravillosa paciencia del Señor no se muestran en ningún otro periodo mejor que en esta turbulenta época. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Amén. Aquí tenemos al pueblo de Israel sufriendo las consecuencias de su alejamiento. Podemos ver en el versículo 1 del capítulo 6. Escuchen cómo comienza. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El pueblo de Israel había entrado como en una especie de círculo vicioso, donde se corrompían, se iban detrás de otros dioses. Después venía la consecuencia de ese alejamiento. Después venía el arrepentimiento por parte del pueblo de Israel. Después de eso venían las súplicas urgentes en medio de la crisis. Dios los perdonaba y levantaba un libertador para su liberación. Y una vez que eran liberados, caminaban nuevamente de la mano de Dios para después volver a corromperse, irse detrás de otros dioses, volvían a alejarse de Dios y así sucesivamente. Era un círculo vicioso en el que había entrado el pueblo de Israel. Entonces, en este periodo, estamos hablando que Dios lo había entregado a este rey, Madián. Estaban ellos siendo atormentados por los madianitas. Y no solamente estaban los madianitas, habían otros pueblos, los amalecitas y los hijos del oriente, que eran pueblos nómades. La palabra de Dios dice que eran numerosos, eran incontables, eran devastadores,
eran pueblos que eran destructores, eran saqueadores y tenían a Israel en una muy mala situación. Israel estaban oprimidos, estaban débiles, hermanos, estaban temerosos, estaban secos espiritualmente. Estos pueblos, cuando venían a atacar a Israel, lo dejaban sin nada. Y después de eso, Israel empobrecía de una manera terrible. Entonces, ¿qué llevó? Llevó esta situación a Israel a arrancar para los montes, para las montañas. Comenzaron a hacer cuevas, empezaron a hacer cavernas, lugares fortificados, donde comenzaron a vivir para esconderse de estos pueblos saqueadores y destructores, por sobre todo. Entonces, esta situación tenía a Israel en un decaimiento espiritual terrible. Israel empobrecía después que estos pueblos venían y hacían de las suyas. Ahora, tenemos que pensar que toda esta situación que estaba viviendo Israel se la había provocado ellos mismos. Ellos se habían alejado de la mano de Dios. Así que vamos al versículo 11 del capítulo 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí hay algo muy interesante que nos cuenta la Biblia. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era un lugar donde ellos, después de traer la uva, las almacenaban. El trigo se limpiaba en la parte alta del monte, en la era. Pero por miedo, ¿verdad? Gedeón se encontraba limpiando el trigo en el lugar donde se almacenaban las uvas, para no ser visto por estos pueblos nómades, por estos pueblos destructores y saqueadores que eran los amalecitas. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto, al el cual me gustaría referirme el día de hoy. El Señor te llama en el estado en que tú te encuentras, porque Él conoce el potencial que hay en ti. Y mira, Gedeón se encontraba en una situación muy mala. Gedeón estaba frustrado, Gedeón estaba cansado, Gedeón estaba escondido y probablemente temeroso. Gedeón estaba haciendo un trabajo que era limpiar el trigo. Y el trigo se limpiaba en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ahí corre el viento. Entonces, cuando tiraban el trigo para arriba, el viento se llevaba al tamo, ¿verdad? En cambio, donde estaba metido Gedeón escondido, probablemente no había ni viento. O sea, la frustración debe haber sido terrible de parte de Gedeón, de haber estado todo sucio, ¿cierto? Pensando en por qué estoy haciendo esto. Temeroso, ¿verdad? Lleno de miedo por estos pueblos. Además, si hablamos del estado espiritual de Gedeón, debe haber estado escéptico, incrédulo, ¿verdad? Debe haber estado seco espiritualmente. En el versículo 12, la palabra de Dios nos dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate, varón esforzado y valiente, le dice el Señor a alguien que estaba escondido, alguien que estaba con miedo, ¿verdad? Pero Gedeón no entendió lo que le había dicho el ángel, porque imagínate lo que le responde. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, lo que no entendió que el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel no le dijo: Jehová está con Israel. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchas veces nosotros actuamos exactamente igual que Gedeón, porque Gedeón lo que no entendía era que Jehová estaba con él, pero que Jehová jamás se había alejado de Israel. Era el pueblo de Israel que se había alejado de la mano de Jehová. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo. Sentimos que a veces que Dios no nos escucha. Inclusive hemos llegado a pensar algunos que Dios ya no nos ama, que no escucha nuestras oraciones. Nos dejamos llevar por todo lo que estamos viviendo y nos encerramos en nosotros mismos.
Muchas veces, hermanos, nos victimizamos un poco. Y eso es cierto. Pensamos que ya no, nuestras oraciones no son escuchadas, que el Señor, que ya no le importamos al Señor. Pero muchas veces nosotros estamos en ese estado producto de las malas decisiones que hemos tomado. Producto de las malas decisiones o de las decisiones en general que hemos tomado. Y pensamos que Dios es el que se ha alejado de nosotros, siendo que nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Entonces, este es mi primer punto. El Señor nos llama en el estado en que nos encontramos, porque Él conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Ahora, es interesante, ¿por qué lo llama varón esforzado y valiente? Siendo que Gedeón estaba escondido. Porque Dios ve en nosotros el producto terminado. Él sabe el potencial que hay en ti y que hay en mí. Él nos conoce. Él es nuestro creador. Él nos conoce mejor que nadie, hermano mío. Si hay alguien que te conoce bien, ese es el Señor. Y Él sabe lo que eres capaz de lograr en sus manos. Mira, para Dios, nosotros somos como una obra de arte en proceso en sus manos. Dios no es como todos los hombres. Y no es como los hombres, que miran lo exterior. El Señor mira tu corazón. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso. No tienes que estar con toda tu vida en orden y tener todo preparado para entregar tu vida a Dios. No, no es necesario. El Señor te quiere así como estás. Él te conoce. Él sabe de lo que eres capaz. Él te hizo, Él te formó. Te conoce mejor que nadie. Ahora, es bueno prepararse. Es bueno ponerse metas, estudiar una carrera. Por supuesto, a Dios le encanta eso. Y el Dios también te va a ayudar en eso. Aprovechar tu tiempo, tomar un curso. Pero también el Señor te quiere en el estado que tú estás. No busques excusas para decir, no, voy a tener todo en orden y después entrego mi vida al Señor. No, así tal y como estás. El Señor te quiere ahora. Ahora, si tú te estás preparando, muy bien, gloria a Dios. Si tienes una carrera o estás terminando una carrera o quieres empezar una carrera, muy bien, eso es muy bueno. El Señor usó gente muy capacitada también, gente muy preparada. Tenemos el caso de Pablo, que era un fariseo, era estudiante de un profesor notable en esos tiempos, que era Gamaliel. Tenemos también el caso de Lucas, un doctor, un investigador, podríamos decir así. Tenemos el caso de Moisés, preparado por los egipcios, la mejor educación de la época. Tenemos el caso también de Isaías, perteneciente a la alta sociedad. Gente muy preparada que el Señor usó notablemente. Pero también el Señor llamó a gente normal, común y corriente. Quizás gente para los ojos del mundo inadecuada, ¿verdad? A lo mejor incapaces, a lo mejor no completamente adecuado para cumplir cierto rol, pero es personas común y corriente que en las manos de Dios llegaron a ser grandes líderes, hermanos, y que nosotros hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de esa relación que tuvieron con Dios, porque le dijeron que sí al Señor, le creyeron a Dios. Tenemos el caso de David, que era un pastor de ovejas y llegó a ser rey de Israel, ¿verdad? Tenemos el caso de Pedro, un pescador. Y mira lo importante que fue dentro de los 12 discípulos, Pedro. Ahí tenemos gente común y corriente que en las manos de Dios se transformaron en líderes excepcionales. Su palabra en 1 Corintios nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La palabra de Dios, ¿verdad? Así que ahora vamos al versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Y aquí tenemos
el segundo punto de la predicación del día de hoy. No te enfoques en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer contigo. Acuérdate, no te enfoques en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer contigo. Aquí podemos ver en este relato y en esta porción de la Escritura que Gedeón sufría un gran complejo de inferioridad. Gedeón pensaba que él iba a ser el último israelita que Dios podría ocupar. O sea, Gedeón no esperaba mucho de sí mismo. Y quizás, a lo mejor tenía razón. Porque ¿sabes qué? Cuando el Señor llama, el Señor es el que equipa, el Señor es el que dota, el Señor es el que capacita y es el que respalda. Y eso tienes que tener una seguridad dentro de ti. Cuando es un llamamiento de Dios, Él no te va a dejar solo. No te va a dejar solo, hermanos míos, porque es el Todopoderoso, es el que te está llamando. Ahora, a veces nosotros podemos jactarnos de las cosas que pueden haber hecho algunos líderes, ¿verdad? O de las cosas que podemos lograr, o de las cosas que algunos han logrado por el avance del reino aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? Todo lo que un cristiano puede hacer por el avance del reino en la tierra, no es por él, es por Dios. Es por la fuerza que ha puesto Dios en él. No es nada, es Él, no somos nosotros, hermanos míos. Por eso a veces cuando nos sentimos muy capaces, ¿verdad? Dios tiene que debilitarnos un poquito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el poder de Dios, y su palabra lo dice, se perfecciona en la debilidad. Y cuando somos débiles, somos fuertes. Qué increíble, ¿verdad? Cómo trabaja el Señor. Y podemos ver también en la Escritura cómo el Señor usó gente común y corriente, gente ordinaria que en las manos de Dios se transformó en gente extraordinaria. Y no por sus propios medios o por sus propias fuerzas, no, sino por las fuerzas que Dios le da, por el poder de Dios en su vida. Así que no te enfoques en lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede llegar a hacer contigo. Y vamos ahora al versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué increíble, qué increíble. Ciertamente yo estaré contigo. Imagínate qué bendecido, ¿verdad? Qué privilegio tuvo Gedeón para escuchar de parte de Dios esas palabras. Ciertamente yo estaré contigo. Imagínate el apoyo de Dios. Qué lindo, qué hermoso es poder leer esta porción de la palabra y saber que tenemos el respaldo de Dios cuando nos llama. Imagínate, y aquí quiero ir en mi tercer y último punto. Para cumplir la misión que Dios nos da, lo esencial es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Para cumplir la misión que Dios nos da, lo esencial es el Espíritu Santo en tu vida. Y mira, la historia de Gedeón nos cuenta más adelante, en el versículo 34, ¿verdad? Que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y después de eso, Gedeón fue capaz de cumplir la misión que él le había dado. La misión que se le había encomendado, que era la liberación del pueblo de Israel de manos de estos madianitas. Con 300 hombres elegidos por Dios, Gedeón fue capaz de derrotar a este ejército innumerable. En una primera batalla fueron más de 120.000 los que derrotaron, y así sucesivamente. Imagínate, pero todo era por el poder de Dios que estaba en Gedeón. Era Dios el que ganó esa batalla. Imagínate, qué increíble, qué increíble. Con 300 hombres liberó al pueblo de Israel. Tenemos otros ejemplos donde el Espíritu de Dios también vino sobre ciertos líderes, ¿verdad? Y hicieron cosas extraordinarias. Tenemos el ejemplo de David, que dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y después David fue capaz de derrotar al gigante Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? ¿Cómo no recordarla? También tenemos el ejemplo de Sansón, otro juez en este tiempo de los jueces. Sansón
conocido por esa fuerza extraordinaria, sobrenatural. Pero fíjate que cada vez que Sansón enfrentaba a los filisteos, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón con poder. Y eran capaces de lograr las misiones que Dios les daba, ¿verdad? Jesús también les habló a sus apóstoles y les dijo que esperaran la promesa del Padre. En Hechos 1:8, la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, el Señor todavía está buscando gedeones y los está llamando en el estado en que se encuentre, porque Él conoce el potencial que hay en ellos. No enfocándose en lo que ellos puedan lograr, sino lo que Dios hará con ellos. Y Él da su Espíritu Santo para poder cumplir la misión, hermanos míos. ¿Hay algún Gedeón escuchándome? Yo creo que sí, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Para Gedeón, su comisión fue la liberación del pueblo de Israel de manos de estos pueblos extranjeros. Para nosotros, como cristianos, es la gran comisión, hermanos míos. Y la gran comisión no es responsabilidad solamente del pastor o de los profesores de escuela dominical o del evangelista. No, hermanos míos, esa responsabilidad es tuya y mía también. La gran comisión. Nosotros tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo a otros. Debemos llevar la palabra de Dios a otros, hermanos. Tenemos que rescatar todas esas personas que se están perdiendo allá afuera. Así como una vez a nosotros también nos llegó la palabra de Dios. Tenemos que ser esos gedeones que el Señor necesita para que vayamos allá afuera con la palabra de Dios y podamos triunfar, hermanos míos. Pero muchas veces, nosotros actuamos igual que el pueblo de Israel. Formamos cuevas, cavernas, las fortificamos con el temor. El miedo se apodera de nosotros, ¿verdad? Ya sea por las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo. O a lo mejor vienen a nuestra mente problemas del pasado que nos quieren agobiar, que nos quieren atemorizar, que nos quieren estancar y no nos quieren dejar avanzar, hermanos míos. Y podemos caer en un debilitamiento espiritual, donde el enemigo va a querer aprovechar esos espacios para empezar a sembrar la duda en nosotros, para tratar de convencernos que no somos capaces de lograr lo que Dios nos está mandando a hacer. Y solamente lo que quieren esas situaciones, esos problemas, es alejarnos de lo que realmente somos. Que no se te olvide lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos redimidos por la sangre de Cristo, nacidos de nuevos. Somos nuevas criaturas, hermanos míos. Tenemos una nueva identidad, una identidad de conquista, de triunfo, de impacto, de influencia, hermanos míos. Somos instrumentos de expansión. Eso es lo que somos. Nuestra naturaleza intrínseca como cristianos es invasiva. El reino de Dios está en ti. La mente de Cristo es tu mente. El poder de Dios es tu poder, hermanos míos. El Señor ha puesto una dotación de poder en ti y en mí para perfeccionarnos cada día, para vencer, hermanos míos. Tú tienes el ADN de Cristo en tu ser. Y si Él te manda allá afuera, tenemos que ir y conquistar, hermanos míos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir y conquistar. Un día vamos a terminar este confinamiento. Y ese día tenemos que estar preparados para cumplir la gran comisión que Dios nos ha mandado y nos ha dotado de poder. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes el poder de Dios en tu vida y estás capacitado para lograr lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es tu día. Hoy es tu día. No esperes más. Comienza una relación de la mano de Dios el día de hoy. Acepta a Cristo en tu corazón. Y déjame decirte algo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú lo tienes todo. Lo tienes todo, hermanos míos. Quiero dejarlos con las palabras en Romanos 8:31 que dice:
¿Y pues qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así que a cumplir el llamado, la gran comisión que Dios nos ha puesto a ti y a mí. Vamos a orar. Dios del cielo, quiero darte las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Dios de la gloria, te quiero pedir que tú pongas, Señor, cada día más, Señor, esa fuerza en cada uno de nosotros. Que nos ayudes en estos tiempos, Padre bendito, de confinamiento, de que debemos estar en casa, Padre, porque también tenemos que ser obedientes a las autoridades, pero aprovechar al máximo, Padre bendito, este tiempo, Señor, para leer tu palabra, para prepararnos, para escuchar tu voz, Señor, para tener comunión contigo, Señor. Y el día de mañana, cuando ya podamos salir allá afuera, Señor, ir a compartir, Señor, las buenas nuevas con el mundo, Señor. Ir a decirle a las personas que hay perdón, Señor, que hay una nueva oportunidad, Padre bendito, Señor. Presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, en la misión que tenemos, Señor. También pedimos tus cuidados para nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo, Señor. Las gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre que por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Que el Señor los cuide, que el Señor los proteja y que el Señor los bendiga en gran manera.